Bueno, entonces hoy hablaremos acerca de las obras y la fe. Y Santiago 2:12, en la traducción lenguaje actual, dice: en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Esa es la ley de Cristo. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Entonces empezamos con estos dos versículos. Algo en lo que tenemos que hacer énfasis, y hemos hecho mucho énfasis en las últimas semanas, es, siempre hablamos del día del juicio, del día del juicio, del día del juicio, porque esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar aprobados a la presencia de Dios. Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Preséntate como buen obrero, soldado de Cristo, aprobado. Entonces, el día de nosotros estemos delante de la presencia, nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios como siervos aprobados. ¿Sí? En aquella parábola que Jesús dio acerca de los talentos, de los 3 siervos y los talentos, Él estaba probando a sus siervos. Y a los que encontró aprobados fueron los que pasaron y recibieron su recompensa. Pero aquel que no fue aprobado, perdió aún lo que tenía, porque dijo Jesús, porque al que se le dio, aún lo que tuviere, se le ha quitado. Entonces nosotros nos tenemos que presentar como hombres y mujeres de Dios aprobados delante de Dios. Y Santiago hace mucho énfasis en esto de la fe y las obras. Y vamos a leer lo que continúa en el Santiago 2. Versículo 14 dice: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. De nada sirve, de acuerdo a este texto, que nosotros digamos que somos fieles a Dios si no hacemos nada para demostrarlo. Nosotros con nuestros hechos, hace ratito que estábamos en la escuela dominical, platicábamos, la mejor manera en que tú vas a evangelizar es a través de lo que Dios ha hecho por ti y lo que tú haces. Tu vida, tu testimonio, es la mejor manera de predicar de Cristo. Si tú quieres agarrar y predicar de Cristo a bibliazos, es decir, diciéndole a la gente en dónde está equivocada, en dónde es donde tiene que cambiar, habrá algunos que sean sensibles a la palabra de Dios y sean transformados y vengan a Cristo. Pero serán los menos. La mejor manera de predicar a Cristo es a través del testimonio de cada uno de nosotros y diciendo: Dios ha hecho esto por mí. Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me transformó, Dios me restauró. Lo que Dios haya hecho contigo es la mejor manera de predicar de Cristo. Pero si nosotros no reflejamos hacia el exterior lo que Dios ha hecho en nosotros, difícilmente la gente va a conocer de Dios. Hay muchos que ni aún en su cuadra, en su vecindad, se han enterado de que son cristianos. ¿Por qué? Porque no han visto los demás, los vecinos, señales, evidencias de que Dios está en tu vida. Es por eso entonces que Santiago hace énfasis en que no solo es creer, porque después más adelante dice, porque la fe sin obras es muerta. No solo me basta con creer, por el creer yo tengo que actuar. Dice el versículo 15, si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú le das lo que y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas,
que te vaya bien, abrígate y come hasta que te sacies. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. El pasaje que leyó hace rato Elsie del libro de los Hechos, en el cual decían que nadie tenía por suyo las cosas, sino que todas las tenían en común para satisfacer las necesidades. Dice, nadie tenía necesidad porque todo era de todos. Así debe ser la iglesia de Cristo. Nosotros debemos de ver la manera de suplir la necesidad de nuestros hermanos. Si alguno está en aflicción, ¿verdad?, debemos de consolarle. Reír con el que ríe, llorar con el que llora. Nosotros tenemos que estar al tanto de qué está pasando alrededor de nuestras vidas. No centrarnos en nosotros mismos. Leíamos hace ratito en el Romanos 15. Lo que hagas no es para ti, no es para tu beneficio. Piensa también en los que están alrededor de ti, en tus hermanos. Ciertamente, el ser siervo de Dios no es que automáticamente, ¿verdad?, uno como pastor, Dios le revela todas las cosas. Aún al profeta, ¿se recuerdan aquella mujer que se había muerto su hijo y que lo llevó en el asno? Cuando el criado se acerca le dice, mujer, ¿está todo bien? Ella dijo, sí, está todo bien. Pero después va y se postra delante del profeta y empieza a llorar. Y el siervo le dice, no, mujer, apártate. Y le dijo el profeta, espérate, deja que ella hable porque Dios no me ha revelado qué es lo que tiene. A veces es necesario que las personas vengan y externen su necesidad. Por lo menos podremos orar. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Pero mínimo te vas a llevar la oración. Y no porque sea poca cosa, no lo estoy diciendo de esa manera. O sea que por lo menos la oración caerá sobre tu vida. Alguien te va a ayudar, te va a sostener tu carga juntamente contigo para hacerla más ligera. Y si la ponemos en manos de Dios, todavía más ligera va a ser esa carga. Pero aquí también Santiago nos está diciendo, pues ¿de qué sirve que tu hermano que está teniendo necesidad, tú nada más le digas, pues hermano, que Dios te bendiga y que todo salga bien, si no haces lo posible por satisfacer esa necesidad? Estábamos hace ratito hablando de este caso, pero yo sé que hay necesidad en varias casas, en varios hogares. Y ustedes han visto cómo nosotros hemos trabajado. En algunos casos es evidente la necesidad que se está viviendo. Y bueno, pues ahí actuamos y trabajamos. Pero en otros casos no es evidente a nosotros qué está sucediendo dentro de los hogares, dentro de las familias. Y les decimos, vengan. Si usted no quiere que la demás congregación se entere, adelante. Pero venga con nosotros y por lo menos vamos a estar orando y vamos a buscar la manera de saciar en la medida de lo posible esa necesidad. Eso es lo que manda Cristo en su evangelio. Por eso dice que nosotros seremos juzgados por la ley que nos libertó del pecado. La ley que nos libertó del pecado es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es muy sencilla. Dijo, el mayor mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es tan importante como el primero, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces dice que por esa ley seremos juzgados. ¿De qué nos va a servir venir todos los días a la iglesia? Bueno, todos los domingos o los días que haya reunión. Si el día que vimos necesidad, nosotros no hicimos nada por saciar esa necesidad. Dice también la palabra que en aquel día en el que el Señor juzgará a los justos y a los impíos, dice que los separará a unos de un lado y a otros del otro. Y les diré: por cuanto me dices de comer cuando tuve hambre, cuanto me dices de beber cuando tuve sed, cuando me visitaste cuando estuve enfermo o en la cárcel, por cuanto hiciste eso, recibe tu recompensa. Y dice que ellos dirán, o nosotros diremos: ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos hambriento, sediento, o en la cárcel o enfermo? Y que dijo: por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Pero también dice: pero a los otros, por cuanto no me diste de beber, por cuanto no me diste de comer, cuanto no me vestiste, no me visitaste, a ustedes les toca el castigo eterno. Y también dirán: pero cuando no te dimos, dice, por cuanto no lo hicieron a uno de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Entonces, cuando nosotros vemos la necesidad, es evidente a nuestros ojos que hay algo, nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que hacer algo para tratar de cambiar o revertir esa situación, esa necesidad que está habiendo. Porque por esa ley será por la que Dios nos va a juzgar. De nada nos serviría estar aquí, les digo, cada domingo, cada miércoles, cada día de reunión, si el día que vemos necesidad de nuestro hermano no hicimos nada para suplirla. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Me gusta esa versión. ¿Sí? Lo voy a repetir otra vez. Dice: a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Prácticamente está aquí mostrando a dos personas. La persona religiosa, que simplemente dice: yo amo a Dios, yo ayuno, yo oro, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, yo voy a la reunión cada vez que hay. Es como el fariseo aquel, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro. Santiago nos está diciendo: eso no te va a salvar. Porque es necesario, también decía Jesús hablando de los diezmos, se olvidaron de la compasión, del amor, de la misericordia. Dice: era necesario hacer aquello sin olvidar esto. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios y no hacer lo bueno. No podemos separarlo, no está divorciado. Amar a Dios implica hacer el bien. Ahora sí, como dice el dicho, hacer el bien sin mirar a quién. Porque finalmente la recompensa no viene de las personas, la recompensa viene de parte de Dios. Él es el que nos va a recompensar. Dice la palabra: el que da al pobre presta a Dios. Entonces, dice: tampoco le des, ¿verdad?, a aquel que te pueda devolver
Siembra en aquel que nunca te va a poder dar de recompensa lo que tú has sembrado en él. Pero Dios dice que te ve, Él te recompensará. Entonces el versículo 19 dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Y aquí empiezan unos ejemplos. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. ¿Confió en Dios? Sí. ¿Hizo algo? Sí. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza o su fe llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Para entrar al reino de Dios, lo primero que necesitamos es creer. No estoy diciendo que nos vamos a salvar por obras, porque también eso está escrito en la palabra. No por obras nos salvaremos, sino por la gracia de Dios. Por el creer en Cristo. Entonces, por el creer yo tengo entrada al reino. Pero dice la palabra aquí en Santiago que no solo basta creer, sino que también tengo que actuar juntamente con el creer. Porque dice, así como un cuerpo sin alma está muerto, también la fe en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Entonces, aquí Dios nos habla a través del apóstol Santiago que no es suficiente con que nosotros creamos en Dios. Aún los demonios creen en Dios. Aún los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Es necesario que nosotros actuemos, ¿sí?, como hijos de Dios. Y que lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Y es aquí donde, permítame tantito, capítulo 4 de Santiago. Ya hablamos hace ratito de que es necesario que yo haga obras. Que es necesario que no solo me baste el creer, sino que también haga algo para Dios. Pero ahora vamos a ver cómo debemos de hacer esas cosas. Capítulo 4 de Santiago, versículo 1. Dicen, ¿saben por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su voluntad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él será amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo del pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Hay muchas ocasiones en que la gente hace cosas para recibir.
Ciertamente aquí dijimos que es necesario que tengamos que actuar aparte de creer. Pero a veces en el actuar hay pleitos, hay contiendas, porque entonces no es que yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello. No, es que a mí me toca. Empieza a haber discusiones en el cuerpo de Dios. Tampoco eso tiene que existir entre nosotros. Todo lo que hagamos no debe ser con contención. Al contrario, nosotros debemos de actuar con amor. Vamos al 3:13 de Santiago. Y aquí nos aclara un poco la idea. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Hay otro pasaje también donde dice que algunos hacen las cosas compitiendo para ver quién es el mejor. Dice, pero ¿eso qué es lo que trae en la iglesia? División. ¿Por qué? Porque al ratito van a decir, no, es que el hermano fulanito hizo esto y el hermano sutanizo hizo aquello. Ah, no, pues hay que gloriar al hermano fulanito porque ha trabajado más para la obra. No importa si es mucho o si es poco, lo que hagamos, hagámoslo para con Dios. Lo importante es que lo que hagamos, siempre busquemos la paz, dice aquí Santiago. No para contender, es que yo soy mejor que mi hermano. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Dice la palabra allá en el libro de los Hechos que precisamente todos tenían en común todas las cosas y que Bernabé había vendido un terreno y que la ganancia de ese terreno lo había repartido lo había llevado a los apóstoles para que se repartiera entre la gente, para los que tuvieran necesidad. Y dice que estos hermanitos Ananías y Zafira hicieron lo mismo, pero que de lo que habían vendido sustrajeron una parte y no entregaron completo en lo que se había vendido ese terreno. Y entonces Pedro, o el Espíritu Santo a través de Pedro, le pregunta primeramente a Ananías, Ananías, ¿esto es lo que resultó de la venta de su terreno? Y él dijo, sí, eso es. Y dice Pedro que le reprendió y le dijo, ¿por qué trataste de engañar a Dios? ¿Por qué trataste de engañar al Espíritu Santo? Dice, en ese momento caes muerto, y murió. Y más adelante llega Zafira, dice, ¿en tanto vendieron el terreno? Dice, sí, en tanto. Dice, ¿por qué tratan de engañar a Dios? ¿Por qué tratan de mentirle al Espíritu Santo? He aquí que vienen entrando los hombres que fueron a enterrar a tu marido y ahora te van a llevar a ti. Y en ese momento cayó también muerta y salió. ¿Por qué ese sacrificio no estuvo agradable delante de Dios? Porque ese sacrificio era por contienda. Ellos querían quedar bien delante de la congregación. Dijeron, pues si el hermano Bernabé vendió un terreno, y seguramente todos dijeron, gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Bernabé, que Dios le dé más, que Dios le bendiga, que le dé largura de años, sabiduría, y que nunca le falte nada, mucha salud. Lo colmaron de bendiciones seguramente. ¿Y qué querían este matrimonio?
lo mismo. Estaban compitiendo. No lo hicieron porque nació de su corazón, vamos a vender esto para beneficiar o bendecir a la iglesia. Lo hicieron porque querían la gloria que vino después de haber hecho algo bueno. ¿Qué recibieron? La muerte. ¿Por qué? Porque no fue algo que venía de su corazón, con un corazón limpio, sino que venía de un corazón orgulloso, de un corazón contencioso, que quería simplemente quedar mejor que el hermano Bernabé. Era un espíritu que estaba ahí, que quería contender. Y el Espíritu Santo es tan poderoso y tan sabio que sabía que eso iba probablemente a causar algo. ¿Y qué es lo que aplicó? Justicia. Y dice que un gran temor cayó entre los hermanos. ¿Para qué? Pues simplemente para que todos actuaran con rectitud de corazón. Que lo que hicieran no lo hicieran simplemente por ponerse, ¿verdad? Así levantarse el cuello y decir yo soy. Entonces, hermanos, estamos hablando que tenemos que hacer obras de bien, obras de caridad, obras de amor. Pero lo que hagamos, no lo hagamos por contender. No lo hagamos porque digan, el hermano fulanito, la hermana sutanita, no. Dice la palabra que lo que haga tu mano izquierda no se entere la derecha. Aquello que hagas tú en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero no tienen por qué enterarse a los demás de qué es lo que haces. En este caso ahorita estamos actuando, digamos, públicamente, ¿no? Estamos pidiendo colaboración, diciendo, hermanos, ¿quién puede apoyar? Pero tampoco se sientan mal diciendo, pues es que todos están apoyando y yo no puedo. Hermanos, si tú no puedes en ese momento, no está mal. No te sientas mal. Dios conoce el corazón y Dios conoce las intenciones, dice la palabra, del corazón del hombre. Si Dios sabe que está en tu intención, yo quisiera poder apoyar, yo quisiera ayudar al hermano o a la hermana, pero no puedo en este momento. Seguramente Dios, si sabe que está eso en tu corazón, te permitirá o te proveerá para que puedas hacerlo. Pero si en este momento no lo puedes hacer, no te sientas mal, al contrario, dile, Señor, permíteme poder también colaborar con los hermanos. Permíteme también poder ayudar a los hermanos. Por eso dice la palabra aquí en Santiago cuando dice, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir adecuadamente. Piden para ustedes mismos. Pero cuando uno pide así para Dios, Señor, bendíceme porque mira a mi hermano que está pasando esta situación. Yo quisiera ayudarlo, yo quisiera apoyarlo, yo quisiera que pudiera tener una carga más fácil. Júralo que Dios te va a proveer y te va a bendecir. Porque sabe que la intención de tu corazón no es, Señor, es que me hace falta esto, me hace falta aquello. Oye, quisiera esto, quisiera aquello. Tú estás pensando en el hermano que quieres bendecir. Y seguramente Dios te va a bendecir para que puedas hacerlo. Nada más en el momento en que Dios te bendiga, también acuérdate de cuál era la intención o el propósito para el cual Dios te iba a bendecir. Y cúmplelo. Porque sucede también en muchas ocasiones que hay gente que pide, Señor, bendíceme porque, no sé, voy a ayudar a la iglesia, ¿sí? Voy a apoyar en esto, voy a apoyar en aquello. Mira, Rey, yo estoy viendo que los niños necesitan esto. Bendíceme para que yo pueda bendecir ahí al grupo de la escuela dominical y que puedan tener los niños los recursos necesarios. Pero cuando Dios los bendice, se les olvidó. Ya nada más trajeron su diezmo, su ofrenda y gracias Dios. ¿Crees que Dios te va a bendecir en otra ocasión cuando tú tengas la intención de bendecir a alguien? Por eso dice la palabra, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos prueba y Dios nos bendice y dice, ok, tú dijiste que si yo te bendecía, tú ibas a ayudar a tu hermano. Ok, ahí te va tu bendición. Y va a ver si tú fuiste fiel con él para bendecir a tu hermano. Si vio Dios que con lo que él te dio, tú bendijiste,
Entonces va a decir, ok, sabes cumplir con tu palabra. Y la próxima vez que digas, Señor, mira, quiero bendecir a fulanito, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, Dios te va a proveer y te va a bendecir, te va a decir, adelante. Mira, aquí tienes tu provisión para que puedas hacer eso. Y no solo eso, también para que tú tengas, para que no te falte a ti. Porque la palabra dice, mejor es dar que recibir. De lo que dice la palabra, de lo recibido de tus manos damos. Debemos recordar que todo le pertenece a Dios, que nada de lo que tengamos no ha venido, pero no es que no haya venido de la mano de Dios. Todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. La salud, la fuerza, el trabajo, las propiedades, o sea, todo lo que tengamos, Dios nos ha dado las fuerzas, la sabiduría, el favor, la gracia para poderlos tener. Entonces, todo lo que tenemos, debemos de aprender a ponerlo en las manos de Dios. Y seguramente Él nos dará a manos llenas. Pero Él da al que da, primeramente. Él da semillas, dice, al que siembra. Y pan al que come. Si tú aprendes a dar a los demás, Dios te va a dar a ti. Pero si tú no eres así como Dios te corresponde, tú no correspondes con los otros, entonces Dios no te va a poder bendecir. Vamos a ir a Mateo 18. Con esto quiero ilustrar esto que les estoy diciendo. Mateo 18, 21. Es la parábola del perdón. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo quiero ilustrar lo que les estaba platicando con esta parábola? Dios, aquí habla de perdón, pero Dios te bendice a ti. Dios suple tus necesidades a ti. ¿Por qué? Porque tú le suplicaste, porque tú le pediste, Dios vino y satisfijo todas tus necesidades. Ahora tú ves a tu consiervo, a tu hermano, y él tiene necesidad de alguna cosa. ¿Qué espera el Padre de ti? Que así como Él te bendijo para satisfacer tus necesidades, de la misma manera tú bendigas a tu hermano para satisfacer las suyas. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Así como este hombre que representa a Dios perdonó al primero y esperaba que él
perdonar a su hermano, asimismo Dios nos bendice a nosotros y espera que nosotros bendigamos también a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él está atento al clamor de sus hijos. Y el clamor de tu hermano va a subir delante de la presencia de Dios. Y va a decir nuestro Señor y Dios: a ti te bendije, a ti te di. Estás viendo la necesidad de tu hermano y no estás proveyéndole también. No estás bendiciendo su vida. Recordemos la parábola de Lázaro y el hombre rico. Dice la palabra que este hombre rico tenía fiestas, hacía muchas cosas, y estaba Lázaro siempre a la puerta pidiendo. Pero este hombre nunca tuvo misericordia de Lázaro. Dice que ambos murieron y se encontraron. Uno se entiende en el infierno y el otro estaba en algo que llaman el seno de Abraham. Y el hombre rico le decía a Lázaro: Lázaro, moja aunque sea la punta de tu dedo y tráeme ese poquito de agua, porque aquí me estoy muriendo de calor, estoy quemando, estoy sufriendo. Y Lázaro le dice: no puedo, hay un abismo entre tú y yo. Igual le dice el hombre rico a Abraham: Padre Abraham, permite que Lázaro pase. ¿Y qué le dijo? No puede. Entonces envía a alguien que hable a mis hermanos para que no caigan en esta maldición. ¿Y qué dice? La ley de Moisés tienen. Los profetas les han hablado desde el principio. Nosotros no necesitamos que venga un ángel. Nosotros no necesitamos que venga el mismo Jesús a presentarse delante de nosotros para que nos diga qué debemos de hacer. Tenemos su palabra. Su palabra nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Y en este caso nos está hablando precisamente de eso, del tener misericordia. De como hermanos que somos en Cristo, apoyarnos los unos a los otros. Y si alguno está en necesidad y yo puedo apoyarle, ayudarlo. Si no cuento en este momento con los bienes para hacerlo, por lo menos estar orando por mi hermano. Señor, ayúdale, provéele, abre las ventanas de los cielos para que caiga bendición sobre su vida. Dale. Dice que la oración del justo puede mucho. Entonces no necesitamos que ni un ángel ni el mismísimo Jesús se nos pare enfrente para hacer su voluntad. Ya está escrito. Ahora, no seamos como el hombre que aparece ahí en Santiago. Vamos otra vez a Santiago. 1:22. Ya escuchamos la palabra. Dice en la versión Reina Valera. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo.
Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces, ¿qué dice? Debemos de ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Entonces, si hoy hemos escuchado la voz de Dios, si hoy hemos escuchado la palabra de Dios, si nos ha caído el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, entonces empecemos a actuar conforme a la palabra de Dios. Ya vimos que no solo me basta con creer, tengo que actuar. Actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. A dar gracias por todo las bendiciones que Él tiene para nosotros. A veces nosotros hemos cerrado las manos de Dios porque no hemos abierto nuestras manos. Cuando nosotros abrimos nuestras manos, entonces las manos de Dios también se abren para con nosotros. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, que tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tus hijos e hijas que están aquí presentes. Gracias, Dios, porque tú nos estás llevando, Señor, a tener un mejor entendimiento de tu palabra. Porque tú nos estás llevando, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Porque tú, Dios, quieres que cumplamos tu ley perfecta, Dios. No la ley de Moisés, la cual diste en algún momento a tu pueblo y que tuvo su función, sino la ley de Cristo, la ley del amor. Porque así mismo dice tu palabra, que en el amor se cumple toda la ley. Dios, danos el entendimiento. Padre, que esta palabra que hemos escuchado, que ha venido directo de tu corazón, quede grabada, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y la próxima ocasión, Señor, en que nosotros veamos a un hermano en necesidad, a un hermano, Señor, pasando una situación, una prueba, nosotros podamos ser solidarios, Señor. Nosotros podamos participar de su carga, de su lucha, Señor, y juntos podamos levantarnos. Dios, danos sabiduría para actuar, para reconocer, Señor, todas las cosas y entender cuándo, Señor, vienen de ti y cuándo son cosas que pone el enemigo delante de nuestras vidas. Señor, cuando queramos bendecir a alguien, Señor, seas tú proveyéndonos todo lo necesario. Seas tú abriendo la ventana de los cielos y derramando esa bendición, que es la que enriquece y no añade tristezas, sobre nuestras vidas. Esa bendición, Señor, que cuando es compartida con nuestros hermanos, nos da gozo, nos da paz, nos da alegría. Levanta, Señor, nuestros corazones y con esa bendición, Señor, todos podemos dar gloria y gracias a tu nombre. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer aquí presentes. Yo hablo, Señor, tu sabiduría, que también habla el libro de Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Tu sabiduría, Señor, sobre sus vidas. Tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo un nombre, el de Cristo Jesús. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ahora prepararnos para dar nuestras ofrendas, diezmos, y vamos a ponernos a preparar.